Día, mi nombre es Yolesis de Luque. Junto con mi compañera vamos a realizar una entrevista a una de las integrantes del grupo para mirar algún conflicto familiar que se esté dando en su núcleo. Eh, Bienvenida, compañera. Espero Muchas o gracias. esperamos que estas preguntas que se le vayan a realizar no sean incómodas para usted, para que de igual forma usted pueda fluir en su respuesta. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Melissa Andrea Páez Pérez. Soy estudiante de psicología. Voy por el quinto semestre en la Universidad de La Guajira. Listo. ¿Cómo se encuentra conformado su núcleo familiar? Mi núcleo familiar se encuentra conformado por aquel entonces cuando se presentó el conflicto por mi prima, mi bisabuela, el bebé de mi prima, mi mamá y mi persona. Pero mi mamá no residía todo el tiempo eh, en mi casa, en lo que era mi hogar, en aquel Muy entonces, bien, claro. compañera. ¿Y cuál es el problema en su núcleo familiar? Bueno, el problema en mi núcleo familiar es que al momento bueno, que llegó la pandemia, cuando ese entonces, no digamos que, o sea, que en la actualidad pasa porque ya como que disminuyó. Bueno, con esto pasa que mi abuela es una señora de edad ya muy avanzada y pues ustedes saben que los señores de edad son demasiado tipo tercos, por decirlo así, y siempre son las cosas como ellos digan, como pasan y todas esas cosas. Entonces, al momento de entrar la pandemia, las personas no podían salir y todas esas cosas, mi abuela se encontraba en estrés, o sea, no solamente ella, sino todos los que estábamos acá en la casa, porque puesto que mi mamá se fue a trabajar para otra ciudad, eh, el trabajo de mi prima, yo en el colegio, mi abuela no podía salir porque ella tenía una colmena en, en el mercado. Entonces, eso a ella la volvió como que más, como te digo, más rabiosa y todas estas cosas. Entonces, al momento de estar todos acá, ella decía que todo era mi culpa, que si había algo sucio era mi culpa, que eso era yo, y se veía lo que era ¿cómo le explico? El favoritismo, ¿sí me entiendes? Hacia mi prima y su bebé. Entonces, también hay que recalcar que para ese entonces yo estaba en el colegio y yo no salía de mi cuarto, porque siempre tenía que estar presentando las clases virtual y pues eso me hacía estar dentro de mi cuarto. Y era Listo. algo que para ella era como, le molestaba que yo estuviera en mi cuarto. Entonces eso era lo que traían las discusiones entre ella y yo. Y pues, Listo. ¿Y cuándo empezó esa problemática que tú me estás comentando? ¿Cuándo empezó esto a ser un problema en tu núcleo? esto comienza a ser un problema ya cuando me doy cuenta lo que es el favoritismo que había en ese entonces, porque me doy cuenta de eso cuando, o sea, en ese entonces pasaban muchas cosas que a mí me hacían pensar como que, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ella se comporta así conmigo? O sea, había muchas incógnitas en mí que nunca entendía. Entonces, pues, bueno, hay que recalcar que mi mamá se fue para trabajar a otra ciudad y que ella no podía venir constantemente para acá, sino cada una semana, un día al mes y cosas así. Ella no podía salir a su trabajo, entonces eso para ella es su vida. Y pues era como que tipo su rabia la desquitaba conmigo o con las personas que estuvieran en la casa, pero mayormente conmigo. Este, fallece mi abuelo y pues para ella fue como que le quitaran la vida y se encuentra que en el 2021 las cosas empeoran. Empeoran porque ya yo estoy en un grado de madurez en el que pues yo sé que tuve malas actitudes y cosas que digamos que estaba como que en rebeldía. Bueno, no, rebeldía no, porque en realidad yo no era como que hiciera vandalismo ni me saliera de la casa ni esas cosas, sino que yo entraba mucho en discusión con ella. ¿Sí me entiendes? Entonces, ella me decía que tú, de no sé qué, qué tal, te voy a partir la cara, que no sé qué, y yo, pues, pues, Bueno, compañera, gracias. ¿Y usted cree que la relación entre su abuela
y la tuya cambiaría si de pronto ella optara por tener otro comportamiento hacia ti? Y cambiaría, de verdad cambiaría mucho porque pues yo en realidad, o sea, si ella fuera más comprensiva conmigo y no fuera la manera que es conmigo, tal vez yo sería, o sea, yo soy, ¿cómo te digo? Y en esta casa prácticamente soy transparente. Soy transparente, que si yo no me siento, porque yo me paso metida en mi cuarto, y la verdad que ella es como, tipo, siempre busca la manera o sea, de que yo le conteste mal o que yo le diga cosas feas, pero bueno, ya yo es como que, mira que ayer, justo ayer, pasó una controversia que yo viajé de Ribacha para acá, y yo estaba aquí acostada en mi cuarto, y bueno, yo me sentía mal, y ella llegó. Mire, por las cosas tan mínimas que esa señora pelea, porque literal yo digo que es pelear. Yo le abrí con las llaves. En mi casa hay varias llaves, pero ella botó las llaves de ella. Entonces, las llaves de la casa la tienen que dejar al lado para que cuando ella llegue, ajá, abrir toda esa cosa. Y yo la fui a buscar. Y yo le abrí, cuando yo le abro, yo por inercia, porque las llaves son de mi mamá, yo entro al cuarto y las pongo acá en esta mesita y ella viene y me dice, o sea que aquí no hay llaves. Y yo como que, sí, con las que le abrí, le dije. Y sale y me dice, pero como las metes para el cuarto, que no sé qué, yo, ay, es que como me vine para acá. Entonces me dice, ay, a Melissa no se le puede decir nada porque eso es contestando. Y yo quedé como que, si me está preguntando, ¿yo qué le puedo decir? Ah, o sea, vieron que es como cosas ilógicas y yo quedé como que, bueno, ya, se fue peleando sola con que ya no me podía decir nada, que aquí en esta casa no se puede hablar, pero yo quedé como que, güey, ¿qué pasa? O sea, entonces es como que tipo, ya yo no le sigo el juego de que si ella me dice algo, yo tiendo a contestarle con la realidad, ¿sí me entiendes? Entonces, eso es algo que ya en ella no va a cambiar, pero yo sí puedo hacer algo para que eso cambie. No prestarle atención. ¿Cómo sientes que tu abuela, o sea, si ella te afectaba a ti, qué era lo que le afectaba a ella? O sea, ¿cómo hacía que todo eso fuera un círculo en ese momento de pandemia? O sea, ella te Mm, molestaba a ti, pero había algo que le afectara a ella que antes de eso para poder molestarte a ti, porque ajá, sabemos que existe la preferencia, pero no sabemos si alguna otra causa le afectaba a ella que tú supieras o que supieras que porque tu mamá se fue. Sí, Explícame, hay por favor. muchas, con respecto a que ella no saliera de aquí de la casa, para ella eso era un problema. Entonces su problema lo descargaba conmigo, ¿sí me entiende? Y de ahí, porque, o sea, pues ella por nada se ponía brava. Por ejemplo, le voy a dar un caso, bueno, porque esto se repitió varias veces, en varias ocasiones, cuando yo digo favoritismo, era con la comida, ¿sí me entiende? En aquel entonces aquí, a cada persona le daban una compra, al bebé de mi prima le daban una compra por hacer parte de un CDI, yo porque estaba en el colegio me daba una compra de comida, mi abuela compraba comida, bueno, o mi mamá incluso, ella metía comida sin vivir aquí, solamente porque, ajá, es su mamá y pues, ajá. Entonces ella no me pedía volver cocinando a mí, por ejemplo, si era, aquí mayormente se compra los vegetales que son papa, plátano y el guineo. Entonces, si ella me veía cocinando papas, ella me venía y me decía, eso no es tuyo, eso se lo compré yo al peladito, o sea, metiendo a mi mamá la comida aquí en la casa. Incluso yo, eso no es tuyo, eso es del peladito, que no sé qué. Entonces, ella iba y le decía a mi prima que por qué dejó que agarrara eso, si eso era del bebé, que no sé qué, y pues eso a mí me hacía rabia, y yo cambiaba de actitud con mi prima, ¿sí me entiendes? Entonces, también otra cosa era que si el bebé estaba pequeño, ¿verdad? Y yo siento que en esa parte fui un poco egoísta, pero era algo que a mí me hacía entrar en controversia. Yo me la pasaba todo el día en mi cuarto y yo salía únicamente para comer, y yo, bueno, yo era otra persona a lo exterior. Por ejemplo, de mi puerta hacia allá. Bueno, entonces aquí el niño estaba creciendo y pues hacía reguero en la casa. ¿Sí me entienden? Ensuciaba la casa. Entonces yo decía como que, bueno, no salga de mi cuarto, no me pertenece a mí hacer aseo, porque yo estoy ocupada. Entonces
yo entraba en discusión con mi prima porque mi prima decía que yo no, o sea, cuando no hacía aseo, para eso ella era lo peor, que porque yo no hacía aseo, que no sé qué, entonces le decía a mi abuela que yo no ayudaba, que no sé qué, qué tal, que eso tampoco era justo y se ponía brava, entonces mi abuela venía y me decía a mí qué tal, que yo era una fresca, qué tal, que no sé qué, pero ellos pretendían que yo hiciera aseo mientras yo estaba haciendo tareas o estaba atendiendo mis clases, ¿sí me entiendes? Ok, Y ahí entonces, era cuando yo tu prima se aprovechaba también de la preferencia que tenía su abuela, o sea, para acusarte y decirle, porque ajá. y ella no se quejaba directamente como que ella no hace esto, sino que era como que, ay, yo estoy cansada, que no sé qué, aquí no ayudan, que no sé qué, y ahí venía mi abuela y, pues, ajá. Pero si yo decía Aquí, algo, pero si tu hijo es el que hace el desorden en la casa, ¿yo por qué tengo que recoger cosas de tu hijo si tu hijo te pertenece a ti? O sea, Mi nombre es Julianis Corena y bueno, yo voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron esos factores que te llevó al resultado actual? uno de los resultados fue graduarme de 11 y irme de la casa, o sea, no irme literalmente, sino a residir a otra ciudad, que es donde actualmente vivo, que es igual. También que mi mamá volviera a vivir acá y que viajara más de seguido para Maicao y así. ¿Cómo cada uno de los miembros de tu familia participó para que pues, se llegara a eso que estás diciendo, a ese resultado? En realidad, ellos no influyeron como tal porque fue algo que no compartí, que digamos, con ellos, que tenía esa problemática, pero sí con mi mamá. Y el hecho de que mi mamá se viniera para acá para Maicao, era algo como que más apoyo hacia mí. Y que yo me fuera para allá también era como que tipo algo que evitara muchas cosas. la ausencia de tu mamá hizo que, o sea, tú tomaras ciertas decisiones en tu comportamiento, o sea, porque en ese momento eras adolescente y todos o la mayoría en la adolescencia tienen su etapa de rebeldía, pero la ausencia de tu mamá tal vez te hizo sentir, ¿qué acciones pudiste tomar tú para defenderte de este tipo de ausencia? Yo para ese entonces, o sea, perdón, yo para ese entonces yo me sentía, de verdad, me sentía full sola, solísima, porque para ese entonces mi mamá era como que tipo, bueno, para mí ella siempre ha sido tipo mi refugio, mi compañera, o sea, y es como que tipo, somos todos una, ella y yo somos una. Entonces, el hecho de que mi mamá no se encontrara aquí en la ciudad de Maicao era como que yo decía, me siento sola, no sé qué, pero mantenía mi mente distraída con los trabajos del colegio. Entonces, eso era algo que me hacía un poquito salirme de la realidad. El problema era cuando dejaba de hacer tareas. ¿Vale? Yo me daba cuenta de todo, presentía todo, yo, o sea, todo era a mí y mis pensamientos eran un bucle. O sea, una pregunta se hacía otra, entonces la otra se hacía otra, y esta llevaba al primer problema, y entonces eran incógnitas que yo en mí yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces la ausencia de mi mamá era como que tipo, no tuviese quien me defendiera, ¿sí me entiendes? Entonces, porque ella se da cuenta de las cosas y bueno, muchas personas no, varias personas piensan que yo soy la culpable, pero mi mamá sabe que no es así. Poco a poco se dio cuenta que en realidad el problema no era yo, sino que el problema era mi abuela. ¿Qué consecuencias ocurrieron después de que ella volvió y pudo, o sea, darse cuenta y si te defendió o no te defendió, si te dio el apoyo, si tú tomaste alguna decisión de decirle o cómo fue ese Mira, choque que hubo cuando volvió? ella se da, o sea, no, bueno, esos fueron como tipo varios sucesos que tipo, porque ella vino a volver a Maicao fue el año pasado, 2023 a mitad de año, pero anteriormente mi solución fue, bueno, mi solución no, algo que me saca de acá es que yo me voy para la universidad.
y resido en Riohacha. Yo parto de mi casa, pero más sin embargo yo venía y visitaba. Cuando yo parto del hogar, que me voy a residir a Riohacha, mi mamá se encontraba en Riohacha. Entonces ahí es como que los problemas disminuyeron un poquito, pero no mucho, un poquito. Entonces, pues eso fue algo como que significativo el hecho ajá, que yo me saliera aquí. Otra cosa, mi mamá se viene a dar cuenta que yo estoy mal cuando yo le digo ajá, que necesitaba asistir al psicólogo porque no me sentía bien. Entonces ella me decía que por qué, pero yo veía que eso era algo necesario en mí. Era necesario que yo fuera al psicólogo antes de que ocurriera una tragedia de cualquier índole. Entonces yo le decía, mami, yo quiero ir para el psicólogo. O sea, eso se lo dije yo, la enfrenté, yo se lo dije llorando, diciéndole que yo quería ir al psicólogo, que yo me sentía mal, que no sé qué. Y ella me decía, pero ¿por qué quieres ir si yo no te veo mal? Si o sea, no veo por qué vayas. Entonces yo a ella no le dije el motivo, pero sí que quería ir para el psicólogo. En ese entonces, bueno, creo que ya no se lo he dicho, el motivo por el que quiero seguir yendo al psicólogo o que quiero ir al psicólogo. Otra Pero cosa. ella se percató de eso después de que se lo pidiera. Sí, cuando ya las problemáticas fueron siendo más relevantes. Otra cosa que causa problemática en mí, y creo que para ese entonces también causó problemática, y es algo que toda la vida me ha causado problemática, es que yo no vivo con mi papá. O sea, no tengo una familia como tipo mamá, papá, hijos. No. Eso es mamá y papá, mamá y hija. Entonces, eso es algo que también me cuesta controversia y no me gusta el tema de mi padre. ¿Qué cambios hubieron, o sea, después de que te fuiste, porque fue como que la conclusión para que pudiese salir de esos problemas? ¿Qué cambios ocurrieron? Me imagino que ibas a visitar a Maicao. Bueno, Sí, ¿qué cambios ocurrieron cuando ya volvías y no, o sea, no era como diariamente estar con el conflicto con tu abuela, con tus tíos o tus familiares? ¿Qué cambios hiciste? O sea, bueno, prácticamente en aquel entonces, cuando yo volvía, o sea, todavía tenía la actitud de que ajá, yo peleaba con mi abuela, perdón, yo peleaba con mi abuela, así sea que yo viniera 2 días peleaba con esa señora porque ella buscaba el mínimo motivo, si la cuchara estaba sucia en el mesón, Melissa, es como le expliqué al inicio que, creo que no le terminé, bueno, no le terminé de explicar, ayer se dio un caso que dejaron un caldero destapado en la cocina y yo acababa de llegar prácticamente. Entonces mi tía le dice, ¿quién dejó eso ahí? No sé qué, no sé qué. Y enseguida dijo el nombre, esa tuvo que ser Melissa. Y yo enseguida dije, yo acabo de llegar y enseguida la embarajó, bueno, no sé quién habrá sido, o sea, siempre la culpa la tiene Melissa, literalmente. Entonces, en aquel entonces yo todavía peleaba con ella porque pues eran tipo pensamientos diferentes, opiniones diferentes, que siempre ella quería atacarme, que era yo, era yo. ¿Y qué hacía yo? Pelear con ella. Ahora se presenta eso, pero yo no es como que le dé tanta importancia porque mi mamá sabe que no es así. Entonces yo quedo como que, bueno, entonces yo le digo sí. Entonces ella me dice, Melissa, ni para responder con él. Y yo, pero o sea, si le estoy diciendo que sí, o sea, ya, o sea, lo único que hago es darle la razón. Y a ella le da rabia si le doy la razón, si no le doy la razón. Y entonces es como que algo que ya yo sé cómo es. Entonces, pues ya no me causa controversia. Y otra cosa que me ayudó fue que con el tiempo yo fui madurando más y sé ver cómo te explico, la realidad. ¿Sí me entiendes? bueno, entonces Entonces, hubieron más que todo cambios en ti y por lo pronto tu familia sigue en la misma tónica. He escuchado que tú has ido a de psicólogo, que va a terapia y eso, pero hay otra persona en tu núcleo que también ha asistido a una terapia psicológica. no, soy la única. Yo he ido a 3 psicólogos. Cuando, por ejemplo, que es el caso que también me afecta, es mi padre.
que me llevaron al psicólogo a los 3 años, 3, 4 años. La segunda vez que fui fue en 2021, cuando ya tenía 16 años. La tercera vez fue ahora último, el año pasado, en la universidad. Y estaba considerando ir con la EPS, pero pasa que la psicóloga de la EPS yo la conozco y es como amiga de mi mamá, es amiga de mi mamá y pues muy cercana a mí, entonces no es como que tipo me van a dar ganas tipo de expresarme así como tal, porque siempre va a tener el pensamiento que le va a decir a mi mamá. O sea, aunque no creo que yo me voy a sentir cómoda, me voy a sentir cómoda. ¿Tú piensas que después de todo este conflicto que tú has tenido, existe alguna estabilidad emocional en tu familia? Un poquito sí. O sea, sí, porque ya es como que no es algo que afecte como anteriormente, pero es algo que no va a cambiar en ella. Pero, por ejemplo, cuando te digo que no le presta atención a las cosas que dice, es algo que sí ha cambiado, ¿sí me entiendes? Entonces no es algo que se refleje como antes a como lo que es ahora. ¿Y tú guardas de pronto algún resentimiento o algo negativo para, por decir algo, para en tu abuela, por las situaciones que has vivido? Anteriormente, o sea, anteriormente sí, pero poquito a poquito, como les dije, que he madurado en esa parte, pero antes sí le tenía resentimiento y frustración, que al punto que yo decía que yo no quiero venir más para acá, me voy a quedar en Guacha, que no sé qué, que tal, pero ahora es como que ya, normal, ya. Pero antes sí le tenía full resentimiento, demasiado. Listo, Era gracias. como que yo le echaba las culpas a ella o me echaba las culpas, le echaba las culpas a mi mamá, le echaba las culpas a mí misma o incluso a mi papá. O sea, son cosas que decía, si yo, o sea, yo no estaría pasando eso si mi mamá hubiese pensado en que tenía que independizarse de este hogar, así sea que fuera por mí sola, pero después pensé que, o sea, no era posible ciertas circunstancias porque ella sola, sin el apoyo de su esposo, en un solo trabajo, o sea, y así. Bueno, muy bien, gracias, Nelly. ¿Quiénes o quién suelen tomar las decisiones más importantes en la familia, en tu casa? Bueno, en mi casa manda mi abuela. O sea, en realidad no hay alguien como que tipo, quien las decisiones se hacen así por ella, no, cada quien es independiente. Mi mamá es independiente de las decisiones de o sea, que mi abuela es independiente de las decisiones de mi mamá. O sea, por ejemplo, ella manda en ella, mi mamá manda en ella y mi manda en mí. Pero, más sin embargo, uno tiene que hacerle caso a mi abuela, porque es la mayor, es la dueña de la casa y todas esas cosas. ¿Hay algún conflicto o tensión eh, con los miembros de tu familia porque tu abuela pues tenga la autoridad? Ya no. O sea, no es como que algo que a veces sí genera conflicto las actitudes que ella toma o las decisiones que ella toma, porque, por ejemplo, cuando ella regala la comida de la casa, o sea, comida comprada por mi mamá, es como que algo que genera conflicto, porque pues uno se queda sin comida, porque ella es la que, si llega una visita, toma, llévate esto, ven, toma, llévate esta harina, toma para que coma, pero no se da cuenta que los de la casa se quedan sin comida. Bueno, por último, ¿cómo crees o bueno, cómo piensas tú que se comunica tu abuela con el resto de las personas que viven en tu casa? Ella en realidad no se comunica, ella solamente dice, hacen esto porque se le da la gana, o discute, pelea, si hay algo, pregunta, ¿no? ¿Esto de quién es? O no sé qué. Si a veces ni pregunta, o sea, en realidad no es algo como que se, ¿cómo le explico? Que se rija, que algo que se ha regido.
en realidad hay cosas que uno inconscientemente sabe, o sea, o conscientemente sabe que no puede hacer. Después de la entrevista que le realizamos a la compañera Melissa, nos pudimos dar cuenta que dentro de su familia existen características particulares en cada uno de sus miembros, la cual eso nos puede ayudar para poder dar un diagnóstico y poder buscar solución al conflicto de su hogar. Describiendo más que todo a los participantes de este conflicto, podríamos mencionar que está el papá, que en estos momentos podría decirse que es ausente desde los 13 años de edad de la compañera, la mamá, que en el momento que se comenzó el conflicto fue ausente y en estos momentos actualmente está presente, la abuela, que siempre ha sido como que la parte principal de que se haya un conflicto tanto en la familia como como en nuestra misma compañera, y la prima y el niño, que en ese entonces era como que por lo que la abuela trataba de encontrar más la parte de reclamarle a la compañera para hacerla sentir mal. Entonces, la descripción serían 6 personas: papá, mamá, abuela, prima, hijo de la prima y ella. Serían 6 personas. Serían los conceptos de los tipos básicos de sistemas en la familia, y comenzaría, ¿quién comienza? Melissa. El concepto de totalidad en el enfoque sistémico se refiere a la idea de que un sistema es más que la suma de la parte o sea, la parte individual. En lugar de analizar cada elemento por separado, se considera el sistema como todo integrado, donde cada parte está interconectada y contribuye al fundamento global del sistema. También la comprensión de la totalidad en el análisis sistémico es fundamental para entender las complejas interrelaciones dentro de la familia y cómo estas influencian en el comportamiento y el bienestar de sus miembros, en lugar de enfocarse únicamente en individuos aislados o problemas específicos. El enfoque en la totalidad permite abordar los desafíos familiares desde las perspectivas más holísticas y comprensivas. Con respecto a mi caso de mi familia, al momento de la totalidad, se puede recalcar que pues tuvimos ¿cómo se le dice? Muchas diferencias, muchas maneras diferentes de pensar. También al momento de la toma de decisiones se veían basadas en qué pensará el otro, cómo se comportará el otro y así sucesivamente. El segundo tema es la causalidad circular. Esta es una ciencia la cual estudia los sistemas de comunicación y de regulación en los individuos y se aplica a un sistema electrónico y mecánico que se aparece en el niño. Dentro de la causalidad están dos subtemas que son la causalidad lineal y la causalidad circular. Entonces, la causalidad circular es aquella donde A afecta a B, B afecta a C y C afecta a D y D afecta a A. O sea, ahí se construye un círculo vicioso entre el núcleo o entre los sistemas. Y la causalidad lineal es aquella que antes de llegar al último punto es interrumpida, o sea, que se rompe la comunicación. Por ejemplo, cuando A afecta a B, B afecta a C y C afecta a D, pero D no afecta a A. O sea, ya ahí se rompe el nivel de comunicación, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la familia de la compañera entrevistada, ahí se da cuando la abuela, por medios externos, por decir como estaban
en la cuestión del, del COVID, del aislamiento. Entonces ella por eso se sentía afectada, porque no podía salir de casa, entraba en mucho estrés, y de ahí ella la manifestaba al resto del núcleo familiar. Por ejemplo, con Melissa, de Melissa se sentía también, o sea, era algo que le estaba afectando emocionalmente. Ya de ahí también se involucra la mamá, ¿verdad? Como mamá de ella y como hija de la abuela de Melissa. Entonces, la mamá de Melissa, bueno, entre Melissa y la prima también hubieron muchas diferencias. Ya de ahí la mamá de Melissa con su mamá también, ya ahí empieza también a haber muchas diferencias. ¿Por qué? Porque ya ahí se está dando el círculo. Emociones negativas que tenía la mamá de la abuela de Melissa, eso iba circulando por todo el núcleo familiar, ¿verdad? Comenzaba por ella y pasaba alrededor de cada uno de sus miembros y volvían otra vez, retornaban a ella. La equifinalidad sostiene que un mismo resultado puede ser alcanzado a través de diferentes caminos o procesos. Podemos decir que pues, hay diferentes formas o de llegar a ese resultado y que, bueno, eh, con respecto a la entrevista, podemos ver que pues Melissa tuvo varios conflictos, varios factores que la llevaron a que pues eh, llegar a ese resultado de poder seguir pues de su casa, poder seguir a estudiar. ¿Cuáles fueron esos factores? Que pues de pronto emocionalmente no estaba estable, que pues tuvo que ir a terapia y todas estas cosas llevaron a ese mismo resultado que tiene la que finalidad. Otra de las cosas también es que pues su mamá participó pues, en este proceso y ya podemos ver que varios factores o varias cosas pueden llegar a un mismo fin. Bueno, para explicar la equicausalidad, tenemos que saber que eh, un punto inicial hace que afecte de diferentes formas. En la entrevista con nuestra compañera, lo que pasa es, lo puedo poner como ejemplo, la pandemia, o sea, eso les afectó a todos. La abuela comenzó a tener más estrés, la mamá tuvo que trasladarse para buscar un o mejor economía para poder mantener a su hija, y ella en esos momentos necesitaba quedarse en su casa con su abuela, que en esos momentos se generaba mucho conflicto. ¿Qué más puede causar un mismo fin? Ella estar, la forma de canalizar, ella estar encerrada en su cuarto, o sea, al estar ella en su cuarto tratando de evitar y evadir esos conflictos, causaba muchos problemas afuera, porque lo que la abuela generaba era decir que ella no quería hacer nada. La prima también se aprovechaba de eso y decía también lo mismo, que ella no hacía nada, que ella prefería estar encerrada, siendo que ella estaba cumpliendo con sus obligaciones. Y por ende me imagino que la acusaban con la mamá y la mamá lo malinterpretaba porque en el momento no tenía la comunicación asertiva con ella para poder decirles que las cosas no eran así, sino hasta cuando ya comentó la compañera de que le pidió que la llevara a un psicólogo, y ahí comenzó a ver las falencias que tenía en el hogar por estar ella allá sola. Los límites personales son fronteras que establecemos entre nosotros mismos y otros. Es, bueno, aquí donde vemos que fue de pronto abusado los límites de la compañera, que era cuando no tenían en cuenta el tipo de pensamientos, de pronto su intimidad en su habitación, porque ella nos comenta de que cuando ella estaba en la habitación, su abuela o los demás miembros de la familia entraban sin importar si ella estaba presente o sin importar qué estaba haciendo ella. Ahí notamos que sus límites fueron violados, no fueron respetados. Las reglas son pautas establecidas por una relación. No todas las reglas son iguales, porque hay diferentes relaciones, y para cada relación existen diferentes reglas, sean amorosas, familiares, de trabajo o amistades. Metiendo las reglas en la situación de la compañera, notamos de que las reglas eran contradictorias,
no eran tan definidas y bueno, y la persona que definía estas reglas en la casa de la compañera, era la que más contradecía las mismas reglas que ella planteaba. La ordenación jerárquica se refiere a la estructura de un sistema en la que los elementos están organizados en niveles de importancia o de poder. Es decir, pues ciertos elementos o subsistemas que hay dentro de la familia tienen más influencia o control que otras. Por ejemplo, es que pues en el sistema, en su casa, los miembros de su familia, pues la abuela tenía más poder o influencia y que pues la toma de sus decisiones se tenían que cumplir, que no era pues que cada uno pudiera dar su opinión o bueno, que sea algo más democrático, sino que pues lo que ella establecía, eso era. Hablando más que todo en la homeostasis, este se trata de regular el ambiente interno para mantener una condición estable y constante. ¿Cómo lo veríamos reflejado en el caso de nuestra compañera? Sería más que todo cómo ella tomó la decisión de que, a pesar de que todo iba a seguir igual, ella sabía que en algún momento eso iba a terminar. Entonces, ella esperó, canalizó sus emociones, canalizó las situaciones que estaban pasándole y trató de que al final ella sabía que podía tener la opción de salir de su casa e irse a Riohacha para no tener que soportarlo diariamente. La situación sigue igual en estos momentos porque ajá, la abuela, como nos comentaba, cada vez que vaya sigue tratando de llevarle la contrario, llevarle conflicto o echarle la culpa, pero ella en estos momentos con una mejor madurez emocional, ella trata de ignorar la forma en la que la abuela la trata o como tiene el apoyo también de la mamá, o sea, toda la situación en ese caso sigue igual, pero la compañera tiene mejores formas de poder canalizarlo y poder tolerarlo, es la palabra. Tolerarlo para no sentirse mal y que no se le afecte como le afectaba antes, con el apoyo también que ahora tiene de la mamá porque no está tan ausente como en ese entonces y eh, también teniendo tal vez ayuda psicológica cuando ella siente que lo requiere. Bueno, la morfogénesis en cierto caso es parecido a la hemostasis, ya que es un equilibrio, pero con algunos cambios en el sistema. Y estos tienen que ser regidos a, o sea, que la persona debe de regirse a esos cambios. En el sistema familiar casi siempre se da es una morfogénesis, porque en esta existen cambios eh, los cuales debemos afrontar. En el caso de la compañera, eh, en el caso de la compañera, cuando se da la morfogénesis, cuando ella decide afrontar la situación del conflicto que estaba pasando en su familia, ella afronta la situación, decide, o ella y la mamá también, porque buscan la manera más conveniente para que ese conflicto no se siga, ¿verdad? Pero ella está regida a que esa compañera, ella busca ese equilibrio cuando toma la decisión o cuando se le presenta la oportunidad de, o sea, que ella piensa en buscar otra solución, A tener ¿verdad? un conversatorio entre nosotras para dar ciertas conclusiones que tuvimos en el caso de nuestra compañera, ya que cómo se sintió. Yo siento que fue muy cercana con nosotras a la hora de hablar de su conflicto familiar, entonces daremos ciertas opiniones en diferentes casos, comenzando con ella, que es la principal. Con respecto a lo que se ha hablado y según mi experiencia podemos darnos cuenta que o sea, sí, el núcleo familiar es muy importante en el momento de las emociones, las decisiones, también las reglas que esto nos rigen día a día.
es importante también en el crecimiento como persona y como familia. Llevándolo al caso de las diferentes teorías, vemos cómo de diferentes formas le pudo afectar, tanto de forma de equifinalidad, de equicausalidad, podemos ver que muchas cosas, más que todo en la pandemia, afectaron a ese conflicto. No solo en esa familia, en realidad la pandemia afectó en muchas familias, en la mía también. Hubo una separación de mis padres y en ese entonces, o sea, uno queda como que es entendible el estrés que puede causar el estar encerrado. Entonces, las formas en las que las personas trataron de canalizar esos problemas o desquitarse de ese tipo de cosas, como lo hizo la abuela con ella, necesita de ayuda para poder canalizar y sentir, o sea, las emociones que uno siente cuando está de forma equilibrada en las relaciones con sus demás familiares. En ese caso, ella vive con su abuela y con otras primas. En mi caso, yo solo vivía con mis dos papás y mi hermana. Entonces, son cosas completamente diferentes que influyen en la manera de estar siempre en familia. Creo que pues es muy importante este tema, porque bueno, ya como mis compañeras lo han dicho, es fundamental el poder tener un entendimiento o poder tener una familia sólida para pues así poder cumplir esas normas o esas reglas o todo lo que hay dentro de una familia, pero también poder sentirse pues agradable. Y bueno, vemos que pues en esta entrevista vimos mucho cómo pues los conflictos afectaron en la parte emocional pues de cada uno de ellos o cómo llevaron ese conflicto a su objetivo final que pues era solucionarlo. Entonces creo que me parece muy importante el poder analizar todas estas cosas porque a veces creemos que una situación o un problema no tiene solución, pero si pues todos aportamos dentro de ese sistema, que son cada uno de los miembros de nuestra familia, entonces vamos a llegar a un concilio, vamos a llegar a un resultado que puede ser bueno cuando todos aportan y cuando todos tienen esa oportunidad de expresar pues esas incomodidades. Entonces creo que una de las bases o de los fundamentos de la familia es poder escuchar. Cuando nosotros pues, escuchamos a los demás, vamos a tener como claridad de lo que vamos a poder hacer para resolver pues esos conflictos o esos problemas. Considero que la parte sistémica en la familia es muy fundamental, ya que dentro de esta podemos mirar cómo, cómo ese núcleo se une para formar ese círculo familiar donde, donde la finalidad sería la comunicación, o sea, que exista comunicación, que exista, que exista ese vínculo para que pueda haber un buen funcionamiento en la familia y ante todo, no solamente en la familia, sino también en los medios externos, ya que también hacen parte de la familia como siendo esta una familia abierta. Yo quiero destacar el antes y el después de la compañera por, por cómo manejó las diferentes pautas de todas estas situaciones, cómo fue marcada, cómo pudo salir ella de toda esta situación, cuál fue su conducta el antes y el después, a cómo tomó ella cuando tan solo era adolescente, cómo lo vio, cómo lo tomó, cómo pensaba, cómo sintió, cómo manifestó ella toda esta situación a cómo lo tiene ella hoy por hoy, a cómo lo ve, a cómo lo manifiesta hoy, el cambio de todo el cambio que tuvo ella desde antes hasta ahora, o sea, todo el conocimiento que ella ha adquirido, cómo también lo plantea al día de hoy. Quería destacar eso por las cuestiones de que ahí se manejó mucho las diferentes emociones que obtuvo la compañera
y cómo nos las transmitió a nosotros, dándonos a entender o a entender, no, como a comprender las diferentes dinámicas de cada familia, nuestros tipos de pensamientos, creencias, porque cada uno de nosotras también tuvimos y tenemos nuestras dificultades, cada pauta de nuestras vidas, de diferentes maneras, pero las tenemos. También está en cómo lo manejamos, cómo tomamos control de todas esas situaciones, cómo tomamos control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y qué hacemos con todas esas problemáticas que tengamos día a día en nuestras vidas. Para concluir ya con nuestras intervenciones, queremos decirle que sí me gustó compartir con mi compañera su historia porque la verdad fue muy diferente a lo que yo viví, pero en pandemia se vivieron muchas situaciones que la verdad no nos hubiese gustado y por mi parte yo en pandemia me aprendí a conocer bastante, pero sí es bueno aprender y tener empatía, como dice mi compañera, comprender la historia de nuestra compañera para ponernos en los zapatos de ella. Como ya cada quien dio su conclusión, damos por finalizado el video. Gracias. Ay, estaba perfecta la entrevista. María May.